Sean bienvenidos a esta reunión mensual del capítulo de neonatología de la Sociedad Venezolana de Puricultura y Pediatría. Hoy tenemos un tema de cirugía pediátrica, gastrosquisis, y está a cargo de la doctora Damelí Marín y de la doctora Clara Rodríguez. Vamos a comenzar con la presentación del caso con la doctora Clara Rodríguez, médico cirujano de la UCB, cirujano pediatra del Hospital Universitario de Caracas. Ha sido adjunto de cirugía pediátrica en el Hospital Domingo Luciani y en el Hospital Materno Infantil del Valle. Actualmente es cirujano pediatra de la Clínica Metropolitana. Adelante, doctora Clara. Buenas noches, ¿qué tal? ¿Cómo le va? Vamos a repasar un poquito primero la parte Tengo teórica de la audio. gastroquisis. ¿Perdón? Sí, se oye muy bien. ¿Aló? Sí, doctora, se oye bien. Ah, ok. Ok. Repasando un poquito la parte teórica de la gastroquisis, tenemos que la gastroquisis es un defecto congénito caracterizado por el cierre incompleto de la pared abdominal, que va de 2 centímetros a 4 centímetros, con protrusión de las vísceras, frecuentemente las asas delgadas y gruesas, y normalmente el defecto está ubicado al lado derecho del cordón umbilical, siendo este con buena implantación. ¿Qué se puede herniar? Se pueden herniar las asas intestinales, tanto delgadas como gruesas, y en menor frecuencia el estómago, la vejiga y los genitales internos. En esta lámina repasamos un poquito la embriología, recordando que a la 6ª semana de gestación se produce la formación de la cavidad abdominal. Hay un rápido crecimiento del tracto gastrointestinal y el intestino medio se hernia a través del anillo umbilical, desarrollándose completamente fuera de la cavidad peritoneal. Entre la semana 10 y la semana 13, la cavidad abdominal es lo suficientemente grande para el intestino medio en desarrollo. El intestino, recordando que hace varios giros, varias rotaciones y posteriormente regresa a la cavidad abdominal, donde completa la última rotación y hace su fijación. Las causas de esta patología todavía no están muy claras, sin embargo, se aceptan dos teorías. La primera, que se debe al fallo del saco y del conducto vitelino, así como de los vasos vitelinos, para incorporarse inicialmente al adantoide y posteriormente al tallo corporal. Eso produce que el intestino sea expulsado a la cavidad amniótica sin remanentes del saco vitelino o del ano. La otra teoría que también está bien aceptada es que existe un accidente vascular en la embriogénesis por oclusión intrauterina de la arteria onfalomesentérica derecha. Por eso es que el defecto se ve del lado derecho del cordón umbilical. Estas asas o estas vísceras expuestas, junto con el líquido amniótico, generan daños y condicionan lesiones intestinales. ¿Okay? El factor más importante para el pronóstico neonatal del paciente es justamente el tiempo de exposición de las asas intestinales en el líquido amniótico. Por eso se sugiere adelantar el nacimiento en aquellos pacientes con alto riesgo de presentar lesión intestinal, para así limitar o disminuir el tiempo de exposición del intestino al líquido amniótico. La epidemiología sabemos que la gastroquisis representa la cuarta causa de mortalidad en menores de 1 año después de las malformaciones cardiovasculares, defectos de cierres del tubo neural y del síndrome de Down. La prevalencia va de 0.3 a 7 casos por 10.000 nacidos vivos, sin diferencia de sexo. La mortalidad se puede ver hasta un 20%, generalmente cuando están con otras patologías asociadas. No existe asociación con defectos cromosómicos ni una tendencia familiar establecida. Recordando un poquito la clasificación de la gastroquisis, podemos ver las gastroquisis puras, cuando solo existe la gastroquisis sin ninguna otra anomalía asociada, y después las complicadas, que se ven el 10 al 15%, que están asociados a anomalías gastrointestinales, como defectos de rotación o atresia en el 10 al 20%, cardíacas al 4% y geniturinarias. Se asocia a madres jóvenes y está descrito en menores de 20 años y con déficits nutricionales, al igual que la exposición y consumo de cigarrillo, drogas ilícitas, metanfetaminas y drogas medicamentosas, como la pseudoefedrina, la fenilpropanolamina, la aspirina y el ibuprofeno. Y la nitrosamina, que se ven en alimentos más purados.
¿Ah? Está asociada ¿A qué? ¿cómo se llama? ¿Qué cosa? El diagnóstico se realiza mediante ultrasonido, el ultrasonido prenatal, donde se va a observar la presencia de asas intestinales herniadas desde el borde derecho del cordón umbilical, flotando libremente en el líquido amniótico. El cordón umbilical está intacto, los fetos se pueden ver en percentiles bajos y puede estar el líquido amniótico en cantidades normales o en oligoamio. Esto junto con exámenes de laboratorio de sangre de la madre, donde se ve una elevación de la alfa-fetoproteína y el índice acetilcolinesterasa, pseudocolinesterasa aumentada, ya con esto se sugiere el diagnóstico de la gastroquisis. Hay que tener en cuenta que un diámetro mayor de 10 milímetros entre la semana 28 y 32 es altamente predictivo de deterioro intestinal. Uno de los cirujanos, que es uno de los pioneros en esta patología, que se llama Svetlisa, argentino, hizo un índice de reductibilidad donde agarra la centinela, lo multiplica por el espesor de la pared y eso se divide entre el tamaño del defecto. Entonces vamos a tener una serie de puntajes. Él dice que menor a 2 es una reductibilidad segura a través de Similexit, de 2 a 2.5 una posible reducción, mayor a 2.5 un alto riesgo de no reducción con Similexit, por lo que él sugiere colocar un silo si está disponible, y ya mayor de 3 es que no se puede reducir por Similexit. Indicación de culminación del embarazo a través de un ultrasonido prenatal a las 34 semanas de gestación, ya habiendo colocado los maduradores pulmonares, una dilatación intestinal aguda, una dilatación intestinal igual o mayor a 18 milímetros en el asa centinela y el engrosamiento de su pared por encima de 2 milímetros. Ya con eso ya hay indicación de culminar el embarazo. Revisando un poco cuál ha sido el tratamiento quirúrgico en cuanto a esta patología, tenemos que el cierre primario se realiza o es aquel cuando el producto se obtiene por cesárea segmentaria, se pinza el cordón, se clampea el cordón y se lleva el paciente a la mesa operatoria, a la cervocuna que está allá mismo o a la mesa operatoria, se estabiliza y en las siguientes horas se realiza la reducción. En cuanto al cierre diferido, es aquel cierre que, de nuevo, igual se extrae al paciente a través de cesárea segmentaria, se pincha el cordón y se monta un silo fijado a la pared intestinal para ir gradualmente reduciendo las asas intestinales. Y el Similexit, que es el que traemos justamente el día de hoy, a computación, que es aquella técnica en la que una vez obtenido el producto mediante cesárea segmentaria, se mantiene la circulación fetoplacentaria que garantiza la adecuada oxigenación temporal del recién nacido, mientras se reduce rápidamente y ordenadamente la totalidad de las vísceras herniadas, y así evitar la deglución del aire durante el llanto y las primeras respiraciones. Esta técnica fue descrita por primera vez en el 2007 por Svetlisa, que fue el cirujano pediátrico en argentino, el primero que empezó a hacer esta técnica. Aquí tenemos la disposición de cómo se debe hacer el procedimiento en quirófano, teniendo el anestesiólogo en la cabecera de la mamá, a su lado izquierdo el obstetra principal, después el obstetra secundario al frente de el cirujano pediatra al lado del obstetra 1 y enfrente de el neonatólogo, o en el caso que nosotros hemos revisado, y como lo hicimos nosotras, fue tener el segundo ayudante del cirujano pediatra, el neonatólogo al lado del cirujano pediatra principal, y se debe tener 2 mesas de instrumentación, una para los obstetras y uno para el personal de cirugía pediátrica, donde ahí vamos a contar con las suturas, las anestesias, por si acaso un silo, una bolsa para colocar el silo, si no se puede reducir las asas adecuadamente. Punto a punto, la técnica del Similexit, una vez extraído el paciente, a la madre se le coloca anestesia raquídea. 40. ¿Perdón? Una vez Continúe, se doctora. Voy a silenciar el coloca micrófono. la anestesia raquídea. Ok. Una vez colocada la anestesia raquídea, se procede, los obstetras hacen su cesárea segmentaria, se obtiene el producto
justamente no se pinza el cordón, se coloca entre las piernas de la paciente, se realiza un nido entre compresas y gasas y sábanas quirúrgicas y se coloca el paciente ahí, manteniendo el cordón umbilical todavía unido a la placenta y sin seccionar. El obstetra, uno de los obstetras es el encargado de ir palpando manualmente las pulsaciones del cordón umbilical y avisar al equipo de cirugía pediátrica cuando esto empieza a disminuir. Se procede entonces a hacer la reducción visceral de una manera rápida y organizada, introduciendo primero el colon hacia el lado izquierdo, el intestino hacia el lado derecho del paciente. Si existe estómago herniado, pues entonces primero se reduce el estómago y después el colon y el intestino. Se clampea el cordón una vez haya cesado los latidos o haya terminado la reducción visceral. Se secciona entonces el cordón, se lleva el paciente a la cervocuna, se termina de hacer el cierre de la pared, se coloca infiltración anestésica y se puede cerrar la pared a un solo plano con una jareta o a puntos separados, con material absorbible o no absorbible. Aquí trajimos tres casos o tres trabajos donde ellos analizaron tanto el simil-exit como el cierre primario y el cierre diferido. Y hicieron varios objetivos en cuanto a la alimentación, o estudiaron la alimentación, la estancia hospitalaria, las complicaciones, y las compararon entre sí, donde ellos vieron que hay unas diferencias estadísticamente significativas en relación al simil-exit, teniendo mejores beneficios realizando el simil-exit que los otros dos procedimientos. Entonces, ellos concluyen que con el simil-exit se puede hacer una alimentación precoz, hay menor estancia hospitalaria, hay menos complicaciones como infecciones, como uso de ventilación o el tiempo de ventilación mecánica. Y lo más importante, donde ellos mencionan también que siempre este manejo tiene que ser multidisciplinario, no nada más de obstetricia y cirugía pediátrica, sino la parte también de terapia neonatal. Y siempre en donde se vaya a realizar este procedimiento, tiene que haber las tres especialidades y en conjunto manejar el paciente. Ahora vamos a presentar el caso que realizamos aquí en la institución. Muy bien, voy a presentar a la doctora. Entonces, a continuación, tenemos a la doctora Damelis Evelyn Marín Bracho, médico cirujano de la Universidad Centro-Occidental de Santo Alvarado, Pablo Acosta Ortiz Barquisimeto, pediatra y puericultura Universidad Central, cirugía pediátrica en el Hospital Dr. Domingo Luciani, tiene fellow quirúrgico de trasplante de hígado pediátrico y actualmente cirujano pediatra de la Policlínica Metropolitana desde el 2008. Adelante, doctora. Buenas noches, muchas gracias por la invitación. Sin más preámbulo, vamos a comenzar a presentar el caso clínico. Se trata de un recién nacido masculino producto de una segunda gesta, una cesárea anterior, madre de 28 años de edad, con un embarazo de 36 semanas más un día, controlado, con infecciones vaginales a repetición en 5 oportunidades, tratadas con óvulos de clotrimazol más infección urinaria en 3 oportunidades. En el inicio del embarazo, en la semana 16 del embarazo y a las 36 semanas de gestación, que fueron tratadas con sultamicilina. Con diagnóstico prenatal de gastroquisis a la semana número 13, fue obtenido por cesárea segmentaria, previa anestesia peridural, con un líquido meconial fluido, con una doble circular reductible de cordón, presentación cefálica y con un Apgar de 7 y 8 al minuto y los 5 minutos respectivamente del nacimiento. Tuvo un peso al nacer de 2,410, una talla al nacer de 47, una circunferencia cefálica de 33,5, una circunferencia torácica de 30 y una circunferencia abdominal de 30 centímetros. Este fue un equipo disciplinario que estuvo conformado por los obstetras, el anestesiólogo, los cirujanos pediatras, los neonatólogos, la instrumentista, y en la unidad de cuidados intensivos neonatales se contó con infectología, hematología, nefrología y cardiología, todos importantes para el éxito de este caso. Una vez que se extrae el recién nacido de la cavidad uterina, se coloca en el regazo materno,
donde el obstetra es el encargado de palpar el cordón umbilical para evidenciar los latidos del cordón. El neonatólogo es el encargado de la vía de los signos vitales del paciente y algo muy importante, evitar que el paciente llore. Esto con la finalidad de que el paciente no degluta aire y que no vaya a distender las asas intestinales que vayan a dificultar la introducción de las asas intestinales. En ese momento de una vez se comienzan a hacer la introducción sistemática y organizada de las asas intestinales, como los mencionó la doctora Clara en ese orden, poco a poco. En este caso, el paciente, después de los 5 minutos, presentó una crisis de cianosis con bradicardia. El neonatólogo nos informa que tiene una frecuencia cardíaca de 60 latidos por minuto. El obstetra nos informa que tiene disminución del latido del cordón. Entonces, en ese momento, ¿qué se hace? Se hizo aspiración, intubación y corte del cordón. Eso casi que simultáneo. Se hace la intubación endotraqueal, el paciente se le administra oxígeno a presión positiva conectado a una bolsa de reanimación. Él recupera muy rápidamente tanto la frecuencia cardíaca como la coloración cianótica y a pesar de ese evento, él se siguió introduciendo las asas intestinales. Se continúa haciendo la introducción hasta que se hace completamente, se introducen completamente las asas intestinales. En este momento se puede evidenciar que no hubo repercusión hemodinámica cuando las asas intestinales ya dentro del abdomen del bebé, por lo que se procede a hacer la síntesis del defecto con puntos perforantes totales en forma de jareta con Bicryl 2.0. Hasta terminar. Luego que se termina de hacer la sutura en el regazo materno, el paciente es trasladado a la mesa de Ohio o a la cervocuna, donde se estabiliza desde el punto de vista térmico, se le fija el tubo endotraqueal y luego es trasladado a la unidad de cuidados intensivos neonatales en incubadora de transporte, intubado y conectado a su bolsa de reanimación. Aquí se puede observar que el defecto está del lado derecho del cordón umbilical con un diámetro aproximado de 3 centímetros. Y bueno, aquí en la última fotografía se ve ya la sutura completa del defecto. Es de acotar importante que solamente estaba en este defecto las asas intestinales, tanto delgadas como gruesas, no existía otra víscera comprometiéndose en el defecto. Con respecto a la nota operatoria, importante decirles que las asas intestinales delgadas y gruesas estaban edematizadas con fibrina verdosa, y un detalle muy importante fue que durante el procedimiento el paciente tuvo una acción meconial espontánea que nos hizo pensar que favorablemente que no había otro tipo de malformación tipo atresia o estenosis en alguna otra parte del intestino. El paciente, al llegar a la unidad de cuidados neonatales, llegó con los siguientes signos vitales: una frecuencia cardíaca de 142, una frecuencia respiratoria de 36, una saturación de oxígeno de 96%, temperatura de 36 grados centígrados, una tensión arterial de 85/73 con una media de 69. Con regulares condiciones generales, hidratado, con oxígeno por tubo endotraqueal y bolsa de reanimación. El paciente ameritó apoyo ventilatorio invasivo que lo mantuvo por 72 horas, se realizó extubación programada y recibió oxígeno por cámara cefálica con FiO2 de 50%, luego se mantuvo con oxígeno libre en incubadora por 48 horas, con disminución progresiva de la FiO2 hasta omitir por mejoría clínica. Desde el punto de vista metabólico renal, el paciente se inició con un aporte hídrico de 80 cc por kilo por día con una hidratación parenteral de mantenimiento, con aporte de la velocidad de infusión de glicemia de 4 miligramos por kilogramo por minuto, con un sodio y un potasio en 2 miliequivalentes por kilo por día. Los laboratorios
De ingreso, llamó la atención, pues nos estuvieron bastante aceptables. Lo que llamó la atención fue la albúmina, que llegó con una albúmina de 2,5 gramos por decilitro, que esto se puede explicar y se puede ver mucho en estos niñitos porque en estos pacientes por la pérdida de proteínas a través del intestino expuesto durante el periodo fetal. Presentó una glicemia de 104, presentó una oliguria severa en sus primeras 24 horas que llegó a presentar 0,39 cc por kilo por hora, que meritó ajuste progresivo del aporte hídrico hasta llegar a un máximo de 170 cc por kilo por día. Cursó con hiperglicemia, con una glicemia capilar máxima de 140, pero sin oliguria, que requirió disminución del aporte endovenoso hasta un mínimo de 1 miligramo por kilo por minuto. Hubo un aumento de peso durante toda su estadía de 20% del peso al nacer. Fue un aumento de peso progresivo, que su peso máximo llegó a 2,980 kilogramos, con un edema acentuado general que respondió al uso de albúmina más furosemida, el cual recibió durante 5 días, con una adecuada respuesta diurética y disminución gradual del edema. Desde el punto de vista infeccioso, el paciente ingresó con los siguientes antibióticos: cefotaxima, ampicilina, que se mantuvo hasta los 4 días, cuando después de los 4 días el paciente persistía todavía con el edema generalizado. Presentaba una piel marmórea, se le hicieron los laboratorios, que reportó una leucocitosis severa con 19.500 blancos, una PCR positiva, una procalcitamina elevada. Fue evaluada también por el servicio de infectología y de hematología. Se le hizo un frotis de sangre periférica donde concluyeron que había una infección actual. Se pancultivó en varias oportunidades, nunca dieron ningún cultivo dio positivo, solo una secreción bronquial que reportó un Staphylococcus epidermidis sensible al linezolid, y se le rotó los antibióticos a Tazopril linezolid, el cual recibió durante 10 días de su estadía. Desde el punto de vista gastrointestinal, al ingreso, por supuesto que en dieta absoluta, con un abdomen distendido moderado, poco deprimible, sin ruidos hidroaéreos al ingreso, con un residuo gástrico bilioso por sonda orogástrica que fue desde 25 cc por día hasta un máximo de 50 cc por día, con una circunferencia abdominal que máximo se midió en 33 centímetros, con una cura operatoria seca. El inicio de la vía oral se inició a los 5 días con calostro materno, que se inició primeramente con 0,5 cc cada 12 horas, al día siguiente se aumentó a 12 cc cada 3 horas, y esas tomas se fueron aumentando 12 cc por toma hasta llegar a 50 cc, que fue lo que él alcanzó el día de su egreso, cada 3 horas. Presentó evacuación meconial espontánea, tanto al nacimiento, a las 24, a las 78 horas de nacido, con evacuaciones meconiales normales, con cantidad normal. En el momento del alta, el paciente toleraba vía oral con lactancia al seno materno, que se probó 1 o 2 días antes del egreso, o leche materna por succión 50 cc cada 3 horas. La herida siempre estuvo seca, sin signos de fluorosis. Esta es la radiografía o la evolución radiológica de la parte abdominal, donde se puede ver que el primer día apenas se ve una sombra del estómago. El segundo día ya el segundo día ya se empieza a ver patrón neumofecal del lado izquierdo, que fue progresando hasta el último día de su egreso, donde se ve buen patrón neumofecal, perdón. Se le hicieron varios estudios, dentro de esos está el ecodoppler renal, que reportó ambos riñones con lobulaciones fetales como variante anatómica, y incidentalmente se demostró hidroceles bilateral, que es muy frecuente en estos niños prematuros. Además, adicional se le hizo y eco abdominal, que no reportaron un hallazgo positivo. Fue evaluado por el servicio de cardiología, hizo un ecocardiograma que reportó un foramen oval permeable, y recomendaciones fue evaluación en 3 meses por consulta, función ventricular sistólica y diastólica conservada. También fue evaluado por el servicio de nefrología
por una creatinina que estuvo en el límite superior en 1.06, con una proteinuria en examen de orina. Sin embargo, la conclusión de nefrología no dio ninguna indicación para qué hacer, solo vigilar la creatinina, que eso iba a mejorar con mejorar el cuadro infeccioso, y así fue. Bueno, este es el paciente al día siguiente de su egreso, es un paciente de la ciudad de Maracaibo. Ya llegando a su casa nos mandaron esta foto. Un resumen del caso clínico: fue un paciente que se hizo el diagnóstico a las 13 semanas de gestación. La cesárea se hizo a las 36 semanas más un día. El defecto de la pared fueron 3 centímetros. Con el contenido de extraabdominal en el defecto eran solo alzas delgadas y gruesas. La cirugía duró 11 minutos. Las evacuaciones las presentó desde el nacimiento, tuvo en ventilación mecánica durante 72 horas, recibió NPT por 6 días, una sonda vesical que duró solo 24 horas, y el inicio de la vía oral se hizo a los 5 días, la sonda orogástrica duró 6 días, los antibióticos recibió por 10 días, y la vía oral al egreso fueron 50 cc cada 3 horas, más lactancia materna por succión. El paciente egresó a los 11 días. Bueno, esta es una foto actual. El día de hoy el paciente tiene 56 días de vida, tolerando 4 onzas de lactancia materna complementada con fórmula y evacuaciones 3 veces al día. Muchas gracias por su atención. Gracias a usted, doctora. Muy interesante el caso. Es muy eh, importante pues tener todas estas revisiones que se hacen. Y la primera pregunta que surge por allí es, ¿la hipoalbuminemia es frecuente en este tipo de alteraciones de gastrocrisis? Sí, son frecuentes por la exposición. Ellos pierden las proteínas a través del intestino, que está expuesto a ese líquido amniótico, y ¿Ya entró? mientras más tiempo ¿Ya esté entró? en ¿Agarró esas Wi-Fi? masas intestinales. ¿Aló? ¿Ya agarró Wi-Fi? Ya cerré el micrófono. Ellos producen hipoalbuminemia. Hay niños que cuando tienen otras malformaciones asociadas, o que son gastroquistis complicadas, como les explicó la doctora Clara, la hipoalbuminemia se ve más acentuada. En el caso de él fue una hipoalbuminemia que se pudo manejar, y él se fue ya a su casa con 3.5 de albúmina. Y ameritó 5 días de tratamiento con la albúmina y la furosemida. En relación a la hipoalbuminemia, primero nuevamente felicito a las doctoras por su exposición tan brillante y por resaltar el trabajo de equipo que se hizo en la unidad junto con las enfermeras, que son las madrinas de estos muchachitos, como lo vimos estos días que hablamos Sí. de ligadura tardía de cordón umbilical, que fíjate que en este caso las doctoras, cuando colocan al niñito en la, en las piernas de la mamá, ellas están pendientes de que no se haga una disminución del gasto cardíaco cuando una ligadura precoz del cordón. Y tengo que felicitar a la doctora Indira, que fue la que nos ayudó con la parte de intubación, porque uno de los dolores de cabeza de estos niñitos es que lloren, porque si bien es cierto que el gol estándar para cortar cordón umbilical es la aireación, el llanto del niño, en este caso se esperó, el doctor Perugol esperó también para que se hiciera la Que ligadura le de cordón, diéramos la orden de... Sí. que le dieron la orden, y la albúmina también puede estar disminuida por el daño hepático, entre comillas, por insuficiencia hepática, y lo que uno ha buscado en bibliografía es tanto el líquido amniótico es muy bueno cuando las vísceras están cuando están dentro del abdomen, pero el líquido amniótico, en este caso, cuando el intestino está afuera, no es tan benigno, y tan es así que las doctoras nos dijeron cómo encontraron el aspecto del cordón, que yo estaba también con ellas en la intervención, y vimos el color del intestino. Lo importante de este niñito, y que tengo que felicitar a las doctoras por lo rápido que fue la intervención. Tengo que felicitar al equipo de terapia intensiva de la Metropolitana, tanto de los doctores que están conmigo, junto a las enfermeras, porque esto no se ve muy fácil, pero hay que vivirlo para ver qué es lo que está ocurriendo. Y lo otro, la relación médico-paciente de las doctoras con la mamá y con el papá de este niñito, que siempre estuvieron con actitud mental positiva. Y esto, aunque uno lo dice muy ligeramente, es fundamental para que estos niñitos salgan adelante, que es un trabajo de equipo y hay una actitud mental positiva. Lo otro
es que este niñito, esa sonrisa es la sonrisa del ángel, porque esa no es una sonrisa de un neonato con una semana de egreso, pero lo importante es que estaba dándole las gracias a la doctora. Yo nuevamente la felicito y bueno, que vengan las otras preguntas que contesta la doctora. Muy bien.